¿Te imaginas volver a casa y encontrar a tu madre agonizando, mientras en la otra habitación celebraban una fiesta? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una sacudida al corazón, la ambición contra la fe, la crueldad contra el amor verdadero. Quédate hasta el final, porque este relato tiene un giro que nadie vio venir y que puede cambiar la manera en que miras tu propia vida. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en San Miguel del Valle, ese pequeño pueblo donde las calles polvorientas parecen guardar secretos en cada esquina. El sol de mediodía caía con una fuerza que hacía brillar las tejas rojas de las casas viejas, y el aire olía a tierra seca mezclada con humo de leña. Christopher Salazar caminaba lentamente por la calle principal, la misma donde había corrido de niño con las rodillas raspadas y los bolsillos llenos de canicas. Tenía 52 años, el rostro curtido por los años de trabajo fuera del pueblo, la piel morena marcada por arrugas que contaban historias de esfuerzo y soledad. Sus cabellos negros se mezclaban con canas en las sienes y sus ojos color miel brillaban con una mezcla de nostalgia y preocupación. Había decidido regresar sin avisar, movido por una inquietud que no supo explicar. Cada paso lo acercaba a la vieja casa de adobe donde vivía su madre, Ana Márquez. Esa casa, con paredes resquebrajadas y un portón de madera que crujía al abrirse, había sido el corazón de su infancia. Pero ahora, al verla a lo lejos, sentía algo distinto, una especie de vacío en el aire, como si el hogar hubiera perdido su alma. El sonido de la música a lo lejos lo distrajo. No era común escuchar tanto alboroto en ese barrio. Un acordeón sonaba mezclado con risas y voces femeninas. Christopher arqueó una ceja, extrañado. «¿Quién puede estar celebrando aquí?», murmuró en voz baja, mientras sus botas levantaban polvo en el camino. Cuando empujó el portón de su madre, lo primero que notó fue el silencio que reinaba en el patio. Ese contraste le heló la sangre. Adentro, bajo la luz fuerte del sol, vio una mecedora vieja y en ella una figura que lo estremeció, su madre, Anna. Anna Márquez tenía 81 años, el cuerpo delgado como una rama seca, la piel bronceada y arrugada por los años de trabajo en el campo y el cabello blanco recogido en un chongo que dejaba ver su frente amplia y marcada. Vestía un suéter beige, gastado en los codos, y una falda larga azul. Sus manos temblaban mientras sostenía un rosario de cuentas desgastadas. Los labios se movían lentamente, murmurando una oración que apenas se escuchaba. «Madre», susurró Christopher, sintiendo un nudo en la garganta. Ana levantó sus ojos color miel, los mismos que él había heredado. En su mirada había un brillo de fe, pero también un dolor profundo, como si el tiempo y la soledad la hubieran desgastado más que la edad misma. Una lágrima rodó por su mejilla, surcando las arrugas que contaban su vida. El hombre corrió hacia ella, cayó de rodillas a su lado y tomó sus manos frías. Sintió un escalofrío al notar lo débil que estaba. «Hijo», murmuró Ana con voz quebrada casi en un suspiro, «¿no sabías si volverías algún día?» Christopher tragó saliva con fuerza, tratando de no romperse frente a ella. «Estoy aquí, mamá, ya no estás sola». Pero mientras la abrazaba, algo lo inquietaba. Del otro lado de la casa se escuchaba claramente música, carcajadas y vasos brindando. ¿Cómo podía haber fiesta mientras su madre agonizaba en silencio? Un relincho repentino lo sacó de sus pensamientos. Alzó la vista y vio, tras la barda baja que separaba el patio del terreno vecino, a Centella, el caballo marrón que tantas veces había visto de niño. El animal, de pelaje brillante y musculoso, lo observaba fijamente, con las orejas erguidas y los ojos intensos, como si entendiera el dolor que se respiraba en ese momento. Christopher apretó la mano de su madre. El corazón le latía con fuerza. Había regresado sin avisar, llevado por una corazonada, y ahora entendía por qué.
Dios lo había traído en el instante justo. Ana volvió a hablar, casi con un hilo de voz. «Me han dejado aquí, hijo, como si ya no valiera nada». El hombre sintió que la rabia y la tristeza lo desgarraban por dentro. Su madre, la mujer que lo había criado con amor y sacrificio, estaba reducida a la fragilidad de una sombra. Mientras tanto, alguien al otro lado de la casa celebraba como si nada importara. El polvo en el aire, la luz dura del mediodía y el silencio cargado de agonía formaban un cuadro doloroso, pero también sagrado. Christopher supo en ese instante que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se inclinó, apoyó la frente contra la de su madre y susurró con la voz rota: «Perdóname por no haber llegado antes». Y mientras las lágrimas de ambos se mezclaban en ese abrazo, el caballo centella volvió a relinchar, fuerte y profundo, como un eco del cielo que anunciaba que algo grande estaba a punto de suceder en esa casa olvidada. El reloj marcaba las 12 en punto, cuando el sol caía directo sobre las tejas gastadas de la casa de doña Ana Márquez. Afuera, las calles de San Miguel del Valle hervían con el bullicio del mediodía. Niños corriendo tras una pelota hecha de trapos, mujeres regresando del mercado con canastas de mimbre llenas de verduras, y un par de hombres sentados en la banqueta jugando dominó bajo la sombra escasa de un mezquite. Pero dentro de esa casa de adobe el tiempo parecía detenido, como si un velo de abandono la cubriera. Christopher Salazar, con el pecho agitado y la frente perlada de sudor, había cruzado el portón de madera que se resistía a girar en sus bisagras oxidadas. El golpe seco de la madera contra la pared retumbó en el patio vacío. De inmediato lo envolvió un silencio extraño, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. El patio estaba polvoriento, cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas. Había una pila de agua en la esquina con un balde oxidado a un lado, y junto a la pared la mecedora donde su madre se sostenía con dificultad. A pesar de la claridad del sol, ese rincón parecía más sombrío que nunca. Ana estaba allí, frágil como un pajarito herido. Sus manos delgadas, marcadas por venas saltadas, sostenían aún el rosario de cuentas gastadas. Tenía los labios resecos, partidos, y sus ojos color miel brillaban, pero no de alegría, sino de dolor y cansancio. La anciana respiraba con dificultad, y cada inhalación sonaba como un susurro que se desvanecía en el aire. «Mamá», dijo Christopher con voz entrecortada, avanzando hasta arrodillarse frente a ella. La mujer giró lentamente la cabeza. Su mirada parecía perdida, como si se hubiera acostumbrado a que nadie la escuchara. Cuando vio el rostro de su hijo, un leve temblor recorrió sus labios. Una lágrima brotó de sus ojos arrugados y rodó hasta caer en su mejilla surcada por los años. «Christopher», murmuró con voz apagada, como si dudara de lo que veía. «Soy yo, mamá». Él tomó sus manos heladas entre las suyas. «Vine a verte. Dios me trajo de regreso». Ella cerró los ojos por un instante y dejó escapar un suspiro que sonó a alivio. «Pensé que nunca volverías. Aquí, hijo», me fui apagando sola. Christopher apretó los dientes. Su pecho ardía de impotencia. Podía sentir en su piel la soledad que se había impregnado en esas paredes. La casa que antes olía a pan recién horneado y a café de olla, ahora estaba impregnada de humedad y polvo. El corredor, que solía llenarse de risas, era un pasillo lúgubre donde apenas entraba la luz. De repente, un estruendo rompió el momento. Carcajadas y música se colaban desde la cocina. Una voz femenina gritaba «brindis» y el sonido de copas chocando se mezclaba con el acordeón de una canción ranchera. Christopher volteó con furia hacia la puerta del pasillo. Ana bajó la vista, avergonzada, como si supiera la respuesta que él estaba a punto de descubrir. «Es Lucía», murmuró débilmente. «Dice que debo quedarme aquí, que no puedo arruinarle sus reuniones». La voz se quebró al pronunciar esas palabras. Christopher sintió que un golpe le atravesaba el estómago. Recordaba bien a Lucía Delgado, su esposa de muchos años,
una mujer de cabello negro largo y brillante, ojos oscuros cargados de ambición y un carácter fuerte que rayaba en crueldad. Lo que nunca imaginó era que llegara al extremo de relegar a su madre como si fuera un estorbo. ¿Cómo pudo?, susurró él, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ana levantó la mano temblorosa, como pidiendo calma. No la culpes del todo, hijo. La ambición la cegó. Pero yo ya sabía que Dios no me dejaría sola. Las lágrimas de Christopher comenzaron a caer sobre las manos de su madre. La abrazó con fuerza, sintiendo cada hueso frágil de su cuerpo. Y mientras lo hacía, un relincho potente sacudió el aire. Era Centella, el caballo del vecino, que se levantaba sobre sus patas traseras, dejando escapar un sonido tan fuerte que parecía querer despertar a todo el pueblo. Christopher giró la cabeza y lo vio. El animal de pelaje marrón brillante con la crin negra ondeando al viento golpeaba la tierra con fuerza. Sus ojos chispeaban de una manera casi humana, como si compartiera la indignación de lo que ocurría en ese patio. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, alcanzó a sonreír débilmente. Hasta el caballo sabe lo que pasa, hijo. Hasta él siente mi dolor. El corazón de Christopher se desgarró al escuchar esas palabras. Afuera, la fiesta seguía con música y risas, como si la vida de Ana no tuviera valor. Pero en ese patio, bajo la luz clara del mediodía, se estaba gestando una verdad que pronto estallaría con la fuerza de un milagro. El eco de las risas se hacía más fuerte mientras Christopher sostenía a su madre en el patio. La música ranchera reventaba desde la cocina, acompañada por el golpeteo de copas brindando. Era un contraste insoportable. Por un lado, Ana se apagaba en silencio, y por el otro, la frivolidad convertía la casa en un salón de fiesta. Christopher, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, se levantó despacio, todavía con las manos de su madre entre las suyas. El corazón le martillaba en el pecho. Caminó hacia el corredor estrecho, y cada paso levantaba el polvo acumulado en las losas viejas. El aire estaba impregnado de olor a vino barato y carne asada. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Christopher la empujó y lo que vio lo dejó sin aliento. La mesa de madera, la misma donde de niño había comido tortillas recién hechas por su madre, estaba ahora cubierta con botellas de tequila, platos con guisos grasientos y velas encendidas. Un grupo de vecinos reía a carcajadas, algunos con la cara roja por el alcohol, y en el centro de todo, como reina en su trono, estaba Lucía Delgado, su esposa. Lucía tenía 38 años, alta, de piel clara y cabello negro lacio que caía hasta la cintura. Sus labios pintados de rojo resaltaban más que nunca, y sus ojos oscuros brillaban, pero no de felicidad sincera, sino de ambición. Vestía una blusa ajustada color vino y pantalón de mezclilla, y movía las manos con ademanes exagerados mientras contaba algo a sus invitados. «¡Brindemos!», exclamó con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. «Porque lo que viene para mí es grande. Por fin todo este sacrificio valdrá la pena». Los invitados levantaron sus vasos al unísono. «¡Salud!». Christopher permaneció en el umbral con el rostro desencajado. No podía creer lo que veía. Esa mujer, su esposa, celebraba mientras su madre agonizaba en el patio. La rabia le subió como fuego por la garganta. Lucía se percató de su presencia. Entre el humo de las velas y la música del estéreo, lo vio apoyado en la puerta. Su sonrisa se borró por un instante, pero enseguida la recuperó, aunque ahora con un gesto de incomodidad. «Christopher», dijo arrastrando las palabras, fingiendo sorpresa, «no esperaba verte hoy». Él avanzó un paso, con la voz tensa. «¿Qué significa esto, Lucía?». Los vecinos se miraron entre sí incómodos, como si el aire se hubiera vuelto pesado de pronto. Algunos bajaron la vista, otros fingieron beber de nuevo. Lucía arqueó una ceja y se cruzó de brazos. «¿Qué tiene de malo? Estoy conviviendo, nada más. Uno también tiene derecho a celebrar la vida, ¿o no?». Christopher apretó los puños con fuerza. «Celebrar la vida.
mientras mi madre se está muriendo allá afuera. Las palabras resonaron en la cocina como un trueno. El silencio fue inmediato. La música seguía sonando en el estéreo, pero nadie se atrevía a moverse. Lucía bufó, fingiendo indiferencia. «Ay, no exageres. Tu madre siempre anda débil. Además, no quería que me arruinara la reunión con sus quejas». El rostro de Christopher enrojeció y sus ojos color miel parecían arder. Dio un golpe seco en la mesa, haciendo que las copas tintinearan. «Es mi madre, la mujer que me dio la vida, y tú la dejas sola tratándola como un estorbo». Algunos de los presentes se levantaron de sus sillas. Doña Rosa, una vecina mayor de cabello gris trenzado y mirada compasiva, susurró en voz baja: «No es justo lo que hace Lucía. Ana no merece ese trato». Lucía lanzó una mirada venenosa hacia la anciana, pero su sonrisa se volvió nerviosa. Sabía que la verdad comenzaba a salir a la luz. Mientras tanto, un nuevo relincho resonó desde el patio. Centella, el caballo marrón del vecino, se levantó sobre sus patas traseras, golpeando con fuerza la tierra. El ruido fue tan fuerte que se coló hasta la cocina. Algunos de los invitados se asustaron, otros se persignaron, como si el animal hubiera querido poner orden en ese instante. Christopher señaló la puerta con el dedo tembloroso, lleno de lágrimas y furia. «Sal, Lucía, sal conmigo al patio y mírala a los ojos. Dile en su cara por qué la dejaste así». Lucía, aunque trató de mantener la compostura, se quedó paralizada por un segundo. Su respiración se aceleró y sus manos, que antes levantaban copas, ahora temblaban. Nadie se atrevía a hablar. El único sonido era la música de fondo y los cascos de Centella golpeando el suelo afuera, como si incluso el caballo exigiera justicia. El ambiente de fiesta se había convertido en un tribunal silencioso y todos esperaban la confrontación que estaba por estallar. El calor del mediodía apretaba con fuerza sobre las paredes de adobe, y en el patio de la casa de doña Ana el aire se sentía más pesado que nunca. Christopher apenas podía contener el coraje que le recorría la sangre. Había dejado a los invitados congelados en la cocina, y ahora, con pasos firmes, lo único que quería era regresar al lado de su madre. Al llegar, la encontró exactamente donde la había dejado. En la mecedora, encogida como una sombra frágil, los labios pálidos murmurando plegarias que apenas salían de su garganta. Su rostro estaba empapado en lágrimas y la piel bronceada de su frente brillaba con el sudor. «¡Mamá!», exclamó Christopher cayendo de rodillas frente a ella. Ana abrió lentamente los ojos color miel y al ver a su hijo ahí, la emoción le arrancó un suspiro que le dolió en el pecho. Sus manos temblorosas buscaron las de él, y al encontrarlas se aferró con todas sus fuerzas, como quien se agarra a la vida misma. «No me sueltes, hijo», dijo con voz apagada. «Pensé que iba a morir sola». Ese fue el momento en que el grito salió desde lo más profundo del alma de Christopher, un grito desgarrador que reventó el silencio del patio y se escuchó hasta la calle. «Mamá, resiste, por favor, resiste». El eco de su voz hizo vibrar las ventanas de la casa. Los vecinos que caminaban afuera se detuvieron en seco, asomándose discretamente por las rendijas del portón. La música en la cocina se apagó de golpe, como si la fiesta entera hubiera sentido el golpe de esas palabras. Ana comenzó a llorar más fuerte. Sus lágrimas caían en las manos de su hijo. Christopher, desesperado, la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro frágil. El olor a jabón viejo y a polvo seco de sus ropas lo transportó a la niñez, a esas madrugadas donde ella lo levantaba para ir a la escuela, sacrificándose siempre para que no le faltara nada. Y ahora estaba ahí, luchando por no apagar la llama de su vida. «No me dejes, mamá», imploró él con la voz quebrada. «Dios, no permitas que se me vaya». El grito resonó tanto que hasta Centella, el caballo marrón del vecino, reaccionó. El animal golpeó con sus cascos la tierra seca y soltó un relincho tan poderoso que los pájaros del árbol de mezquite salieron volando en estampida.
Ese sonido se mezcló con el lamento de Christopher y el ambiente se volvió sagrado, como si incluso la creación entera supiera lo que ocurría en ese instante. Fue entonces cuando la puerta del corredor se abrió bruscamente. Lucía apareció, con el ceño fruncido, sujetando todavía una copa en la mano. Su rostro mostraba fastidio, como si le hubieran interrumpido el mejor momento de su celebración. «¿Y ahora qué pasa con la viejita?», dijo con una voz cargada de burla. Christopher alzó la mirada hacia ella, y sus ojos color miel ardían de rabia y lágrimas. Se levantó despacio, con el pecho agitado, y la señaló con un dedo firme. «Pasa que mientras tú celebrabas, mi madre agonizaba aquí sola», rugió. «Es mi madre, la dejaste morir en silencio». Lucía se quedó helada por un segundo, pero enseguida rodó los ojos y tomó un trago de su copa, fingiendo indiferencia. «Ay, Christopher, siempre exagerando. La señora está vieja. ¿Qué más quieres que haga yo?». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre todos los que escuchaban. Doña Rosa, que había entrado al patio junto con otros curiosos, no pudo contenerse y murmuró con la voz entrecortada: «No tiene corazón, ni una bestia trataría así a quien le dio techo». Christopher sintió que esas palabras eran un golpe en el pecho. Su madre lo miraba desde la mecedora con los ojos llenos de lágrimas y entre sus labios apenas se escapó un susurro: «Hijo, perdónala, no sabe lo que hace». El contraste era insoportable. Una madre al borde de la muerte suplicando misericordia y una nuera ciega por la ambición, defendiendo su fiesta como si nada pasara. El sol seguía golpeando con fuerza el patio y el polvo levantado por centella giraba en el aire, como si la tierra misma se negara a guardar silencio. Christopher se inclinó otra vez hacia su madre, llorando en su regazo, mientras alzaba la voz una vez más, esta vez mirando al cielo. «Dios, ayúdame a salvarla. No permitas que esta injusticia siga». Y en ese instante, el patio entero quedó mudo, como si el universo entero contuviera la respiración esperando lo que estaba por venir. El sol seguía en lo más alto del cielo, quemando las tejas y agrietando la tierra del patio, cuando el silencio se volvió insoportable. Christopher respiraba con dificultad, con el pecho agitado y las lágrimas todavía humedeciendo sus mejillas. Frente a él, Lucía permanecía con la copa en la mano, intentando mantener su postura altiva, aunque sus dedos temblaban levemente. El aire estaba cargado de tensión. Los vecinos que se habían asomado al portón ahora se atrevían a entrar al patio, curiosos y preocupados. Doña Rosa, con su rebozo azul marino y su cabello trenzado, se persignaba en silencio. Otros hombres y mujeres se quedaban en un rincón, mirando cómo la tragedia familiar se convertía en un espectáculo público. Christopher alzó la voz, firme como un trueno. «Lucía, hoy no vas a poder esconderte detrás de tus fiestas ni de tus sonrisas fingidas. Mira bien a mi madre, mírala. ¿Ves lo que has hecho?». Lucía entrecerró los ojos, fingiendo calma, y dio un sorbo a su copa como si nada la afectara. «Tu madre siempre fue débil», respondió con frialdad. «No me culpes a mí por lo que la vida ya le cobró». Las palabras fueron un cuchillo que atravesó el corazón de Christopher. Dio un paso adelante y con voz temblorosa pero llena de fuerza, replicó: «Ella no es débil. Es una mujer que lo dio todo por nosotros. Y tú la has humillado, la has encerrado, la has tratado como si fuera un peso muerto». Ana, desde la mecedora, alzó una mano temblorosa, intentando calmarlo. Su voz era apenas un susurro, pero se alcanzó a escuchar. «Hijo, no te llenes de odio». Christopher la miró con ternura, pero al volver la vista hacia Lucía, el enojo le regresó con más intensidad. En ese momento, Centella volvió a relinchar desde el corral vecino. Se levantó sobre sus patas traseras, sacudiendo su crin negra con furia, como si quisiera intervenir en la discusión. El sonido retumbó contra las paredes de adobe y todos los presentes contuvieron el aliento.
Era como si hasta el caballo exigiera justicia. Lucía soltó una risa nerviosa, mirando de reojo al animal. «Hasta ese caballo está loco», dijo con desdén, «igual que ustedes». Pero nadie rió con ella. El ambiente se había vuelto pesado, y poco a poco las miradas de los invitados comenzaban a cambiar. Uno de los vecinos, don Evaristo, un hombre robusto de bigote canoso y sombrero viejo, habló con voz grave. «Yo mismo vi cuando usted, Lucía, cerraba la puerta del patio y dejaba a doña Ana sola mientras usted se iba de fiesta». Un murmullo recorrió al grupo. Otros vecinos asintieron, bajando la cabeza con vergüenza. Lucía enrojeció, sus ojos oscuros chispeando de rabia. «Cállense todos. Nadie tiene derecho a juzgarme». Christopher avanzó 2 pasos más y quedó frente a ella, tan cerca que pudo sentir el olor a alcohol mezclado con su perfume. Su voz se quebró entre la furia y el dolor. «Yo sí tengo derecho, porque es mi madre la que se está muriendo por tu crueldad». Lucía lo sostuvo con la mirada, intentando mantener la compostura, pero su máscara comenzaba a resquebrajarse. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas y entre sollozos murmuró: «Perdónenla, no sabe lo que hace». Christopher giró hacia ella, conmovido, y tomó su mano de nuevo, pero al volver a mirar a Lucía, su rostro estaba decidido. «Hoy todo cambia. Hoy no vas a esconder más la verdad». El silencio se apoderó del patio. Los vecinos miraban expectantes. Centella resoplaba con fuerza y el sol iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si ese momento estuviera marcado en la eternidad. Lucía, acorralada, bajó finalmente la copa y la dejó caer al suelo. El vidrio se hizo pedazos, y con él se rompió también la fachada que había mantenido frente a todos. Christopher respiró hondo, con lágrimas en los ojos, y señaló el corazón de su esposa. «Aquí está tu verdadera derrota, Lucía, no en lo que pierdas o ganes con dinero, sino en la manera en que trataste a quien menos lo merecía». El murmullo de los vecinos se convirtió en un silencio sepulcral. Y en medio de ese silencio, un viento cálido recorrió el patio, levantando el polvo en remolinos, como si hasta la naturaleza quisiera ser testigo de la confrontación que marcaría el destino de todos. El sol golpeaba sin piedad el patio de la vieja casa, y el polvo que se levantaba con cada movimiento parecía quedarse suspendido en el aire, cargando el ambiente de tensión. Los vecinos miraban en silencio, algunos con los brazos cruzados, otros con las manos juntas frente al pecho, como si presenciaran un juicio. Lucía respiraba con dificultad. La soberbia que la había sostenido hasta ese momento empezaba a quebrarse frente a las miradas acusadoras. Christopher, de pie frente a ella, parecía una sombra de hierro. Sus ojos color miel ardían, su pecho subía y bajaba con fuerza, y sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. De repente, un estruendo rompió el aire. Centella, el caballo marrón del vecino, relinchó con una potencia que hizo eco en las paredes de adobe. El animal se alzó sobre sus 2 patas traseras, mostrando toda su fuerza y su imponencia. El sol se reflejaba en su pelaje brillante, y su crin negra ondeaba como un estandarte al viento. Todos voltearon hacia él. Las mujeres se llevaron la mano al pecho. Algunos niños que se habían acercado se escondieron detrás de las faldas de sus madres, y hasta los hombres quedaron boquiabiertos. El caballo parecía enfurecido, como si entendiera el dolor que reinaba en ese patio. Christopher miró la escena con asombro. Había crecido viendo a ese animal en el terreno del vecino, siempre fuerte, siempre imponente, pero nunca lo había visto así, con una energía casi sagrada, como si el mismísimo cielo lo hubiera mandado para poner orden. Lucía intentó reír, aunque su voz salió entrecortada. «Es solo un caballo, nada más». Pero nadie le creyó. El sonido del relincho aún resonaba en los oídos de todos, y en ese instante parecía imposible pensar que fuera una simple coincidencia. Ana, desde su mecedora, levantó la vista con esfuerzo. Sus ojos color miel, enrojecidos por las lágrimas, se iluminaron con un destello de fe.
Dios habla de muchas formas, hijo, susurró. Hasta un animal puede sentir lo que un corazón humano ya no quiere ver. Las palabras de la anciana calaron hondo. Christopher apretó la mano de su madre y asintió, sintiendo que aquella escena tenía un significado más grande de lo que cualquiera ahí podía comprender. Centella golpeó el suelo con sus cascos, levantando nubes de polvo que parecían envolver a todos los presentes. Sus relinchos se sucedieron uno tras otro, y cada sonido era como un llamado a la conciencia. Los vecinos comenzaron a murmurar entre sí. «Es un aviso. El caballo lo siente. Hasta él sabe la verdad». Lucía, acorralada, empezó a retroceder. Su mirada oscilaba entre el animal, que no dejaba de relinchar, y las miradas duras de la gente que antes había estado en su fiesta. La copa rota aún brillaba en el suelo, recordándole que su control sobre la situación se había quebrado. Christopher dio un paso hacia ella, con la voz firme. «¿Escuchas? Ni siquiera los animales aceptan lo que hiciste. ¿Qué más necesitas para entenderlo?» Lucía apretó los labios. Su respiración acelerada la delataba. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El caballo volvió a alzarse sobre sus patas traseras, y su sombra cubrió parte del patio. Doña Rosa se adelantó un poco, con el rebozo ajustado a su cabeza, y levantó la voz con decisión. «Lucía, lo que hiciste no tiene perdón de los hombres. Tal vez lo tenga de Dios, pero eso solo si abres los ojos ahora mismo». El murmullo creció, y Lucía comenzó a sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ana, con voz temblorosa pero llena de calma, dijo: «Centella no solo relincha. Él nos recuerda que la justicia de Dios no se esconde». El caballo bajó lentamente las patas y resopló fuerte, como si confirmara esas palabras. El aire del patio cambió. Ya no era solo un enfrentamiento entre un hijo y su esposa. Era un juicio frente a todos, con un animal como testigo de una verdad que ya no podía ocultarse. Christopher, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó otra vez hacia su madre, mientras murmuraba: «No estás sola, mamá. Ni la tierra, ni el cielo, ni este pueblo van a permitir que sigas sufriendo». El silencio posterior fue tan profundo que cada respiración se escuchaba. Y en medio de ese silencio, el caballo Centella permaneció erguido, firme, como un guardián de la justicia que se había convertido en la voz que todos necesitaban escuchar. El patio de la casa de doña Ana estaba lleno de un silencio incómodo, de esos que pesan más que cualquier palabra. La tensión podía sentirse en la piel, y el polvo que flotaba en el aire parecía quedarse suspendido, como esperando lo que estaba a punto de suceder. Centella, el caballo marrón, permanecía al otro lado de la barda, resoplando fuerte, como si no quisiera apartarse de aquel momento. Christopher tenía la mirada fija en Lucía, pero lo que más le dolía era ver a su madre encogida en la mecedora, con las manos temblorosas todavía sujetando el rosario. Ana parecía tan frágil que cualquiera pensaría que el viento más leve podría quebrarla. Sin embargo, en sus ojos color miel brillaba una fuerza serena, como si supiera que ese día algo oculto finalmente saldría a la luz. De entre los vecinos que habían entrado al patio, doña Rosa, la mujer del rebozo azul, dio un paso al frente. Era de esas ancianas que todos respetaban en San Miguel del Valle, no solo por su edad, sino porque nunca temía decir la verdad, aunque doliera. Su voz ronca, quebrada por los años, resonó con firmeza. «Ya basta de fingir, Lucía. Todos aquí sabemos lo que has hecho con doña Ana». Lucía volteó hacia ella con los ojos chispeantes de rabia. «Cállese, vieja chismosa. Usted no sabe nada». Pero doña Rosa no retrocedió ni un centímetro. Sus manos temblorosas apretaron más fuerte el rebozo y alzó la voz para que todos la escucharan. «Yo misma la vi. Muchas veces. La encerrabas en este patio, le negabas agua, la dejabas bajo el sol mientras tú te ibas de fiesta. Y cuando alguien preguntaba por ella, decías que estaba descansando». Un murmullo recorrió al grupo de vecinos como un trueno. Algunos comenzaron a asentir,
Otros se miraban con vergüenza. Don Evaristo, con su sombrero en la mano, levantó la voz. «Es cierto. Yo también vi cuando cerrabas la puerta con llave y dejabas a doña Ana afuera, como si no fuera la dueña de esta casa». Las palabras caían como piedras, y cada una hacía que el rostro de Lucía se enrojeciera más. Trató de replicar, pero la voz se le atoró en la garganta. Christopher apretó la mandíbula y dio un paso hacia adelante, con los ojos húmedos de lágrimas. «Es cierto, Lucía. Dejabas a mi madre a morir en soledad mientras tú reías aquí dentro». Lucía abrió la boca, pero no pudo contestar. Se quedó paralizada, atrapada entre la mirada de su esposo y la de los vecinos que ahora murmuraban con indignación. La copa rota en el suelo era el reflejo de lo que quedaba de su poder, nada más que pedazos. Ana, con voz débil pero clara, habló. «Yo no quería que él supiera. No quería que mi hijo cargara con este dolor». Christopher se inclinó hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?». La anciana acarició con su mano temblorosa la mejilla de su hijo, porque confiaba en que Dios pondría todo en su lugar. «Yo aguanté, porque sabía que un día la verdad brillaría, aunque Lucía tratara de esconderla». En ese instante, Centella volvió a relinchar, tan fuerte que todos se estremecieron. El caballo golpeaba el suelo con furia y el polvo se levantaba en remolinos que parecían rodear el patio. Era como si la misma naturaleza confirmara las palabras de la anciana. Los vecinos comenzaron a hablar entre ellos, ya sin miedo. ¡Qué crueldad! Nunca pensamos que fuera tan mala. Dios es testigo de todo. Lucía, acorralada, empezó a dar pasos hacia atrás. Su respiración era agitada y por primera vez la seguridad que siempre la había acompañado se desmoronaba frente a todos. Su mirada buscaba una salida, pero no había ninguna. Christopher, con la voz firme y llena de dolor, señaló a su esposa. «Hoy todos saben quién eres realmente. No podrás esconderte más detrás de tus fiestas ni de tu ambición». Ana, con los ojos húmedos y el rostro sereno, agregó. «La verdad siempre sale, hijo. Aunque quieran enterrarla, Dios la hace florecer». El silencio volvió a caer sobre el patio. Solo se escuchaba el resoplido de Centella y los sollozos ahogados de algunos vecinos. Lo que había sido un secreto guardado por años acababa de romperse, y ahora todos miraban a Lucía no con respeto, sino con desprecio. Ese día, bajo el sol del mediodía, las máscaras cayeron, y la verdad quedó desnuda frente a todo San Miguel del Valle. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo de tonos anaranjados el cielo de San Miguel del Valle. La fiesta que horas antes había llenado la cocina con risas y música, ahora estaba convertida en un silencio incómodo que pesaba sobre todos los presentes. Los vecinos permanecían en el patio, algunos de pie con los brazos cruzados, otros sentados en las banquetas viejas contra la pared, mirando sin atreverse a intervenir. El aire olía a polvo levantado y a vergüenza, como si la propia tierra reprochara lo que había ocurrido. Ana seguía en su mecedora, su cuerpo frágil temblando, su rostro empapado en lágrimas. A pesar de la debilidad que la consumía, sus ojos color miel conservaban un brillo que no era humano, sino de fe. Christopher estaba arrodillado frente a ella, con la frente apoyada en las manos huesudas de su madre. Sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Mamá», dijo con voz quebrada, levantando la mirada, «perdóname por no haber estado antes. Si hubiera regresado, nada de esto habría pasado». Ana acarició su rostro con ternura, sus dedos temblorosos rozando las lágrimas de su hijo. «No te culpes, hijo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Él te trajo justo cuando debía». Christopher tragó saliva con fuerza y giró la cabeza hacia Lucía. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido, tratando de sostener una dignidad que ya nadie le reconocía. Sus ojos oscuros miraban a todos con resentimiento, pero dentro de ellos brillaba también un destello de miedo.
Sabía que había perdido algo más que el respeto del pueblo. Había perdido el corazón de su esposo. Christopher se levantó despacio. El polvo del suelo se pegaba a sus rodillas y su sombra se alargaba sobre la tierra seca. Dio un paso hacia Lucía y su voz, aunque serena, retumbó con la fuerza de un trueno. Lucía, ya no más. No voy a permitir que mi madre pase un solo día más bajo tu desprecio. Hoy mismo me la llevo de aquí. Los vecinos murmuraron entre sí, sorprendidos por la determinación en sus palabras. Lucía abrió los labios buscando una respuesta, pero no encontró ninguna. Se limitó a reír nerviosamente, como lo hacía cada vez que se sentía acorralada. «¿Y a dónde piensas llevarla?», dijo con voz cortante. «Esta es su casa, la misma en la que yo también vivo». Christopher la miró fijamente, con una calma peligrosa. «Esta es la casa de mi madre, no tuya, y si ella se queda, será conmigo, bajo mi cuidado». Ana intentó hablar, pero Christopher se inclinó hacia ella y tomándola entre sus brazos, la levantó de la mecedora. La anciana era tan ligera que él sintió que cargaba con un suspiro. Ana apoyó la cabeza en el hombro de su hijo, susurrando con voz débil. «Nunca pensé que volvería a sentirme tan segura, hijo». Los ojos de Christopher se llenaron de lágrimas otra vez. Apretó a su madre contra su pecho, como si quisiera protegerla de todo el mal que había pasado. En ese instante, Centella volvió a relinchar, y el sonido retumbó en el corazón de todos. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, mostrando su imponencia, como si aprobara la decisión que se estaba tomando. Doña Rosa, con los ojos húmedos, levantó la voz. «Eso es lo que un hijo debe hacer, defender a quien le dio la vida». Los vecinos asintieron, algunos incluso aplaudieron suavemente, como si ese acto devolviera un poco de dignidad a lo que había sido un día vergonzoso. Lucía, sin embargo, no soportó más. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Christopher, no puedes hacerme esto. Yo también soy parte de esta familia». Él la miró con dureza. «Una familia se construye con respeto y amor, Lucía. Tú olvidaste lo que eso significa». Las palabras lo dejaron claro. El puente entre ellos estaba roto. Ana, con lágrimas en los ojos, susurró al oído de su hijo. «Dios te usó hoy, hijo. Él nunca abandona a los que claman en silencio». Christopher cerró los ojos un momento, respirando hondo, y cuando los abrió, ya no quedaba duda en su mirada. Caminó hacia la salida del patio con su madre en brazos, mientras los vecinos abrían paso. Nadie habló, nadie se atrevió a detenerlo. El único sonido que acompañaba aquella escena era el galope fuerte de Centella contra el suelo, como si marcara con cada golpe la decisión irrevocable de un hijo que, finalmente, había tomado su lugar como protector de su madre. Los días siguientes fueron como un torbellino en San Miguel del Valle. La noticia de lo ocurrido en la casa de doña Ana se había esparcido por todo el pueblo como fuego en pastizal seco. Nadie hablaba de otra cosa: la crueldad de Lucía, el regreso inesperado de Christopher y aquel relincho de Centella que muchos aseguraban había sido un mensaje de Dios. Ana se recuperaba poco a poco, recostada en una cama sencilla que su hijo había instalado en la sala, lejos del rincón oscuro donde antes la obligaban a permanecer. Christopher no se separaba de ella. Le llevaba agua, le preparaba sopas, le sostenía la mano en las madrugadas cuando el dolor no la dejaba dormir. Los vecinos, avergonzados por haber callado tanto tiempo, ahora llegaban con tortillas, frijoles y caldos para mostrarle su apoyo. Era como si el pueblo entero quisiera pedirle perdón. Pero mientras la vida en el patio recobraba un poco de paz, en el corazón de Lucía crecía un miedo que no la dejaba dormir. Había perdido la confianza del pueblo, la admiración que fingía tener y, sobre todo, el respeto de su esposo. Sin embargo, ella aún se aferraba a una esperanza: la herencia. El difunto esposo de Ana, don Ramiro Salazar, había dejado bienes en el pueblo: un terreno amplio en las afueras, una pequeña casa en la plaza central y algunas cuentas en el banco.
Lucía estaba convencida de que todo eso pronto sería suyo, y esa idea era lo único que la mantenía en pie. Una mañana, el notario de San Miguel, don Aurelio Hernández, citó a todos los involucrados en su oficina, un edificio antiguo frente a la iglesia del pueblo. La noticia corrió como pólvora y, para cuando llegó la hora, un grupo de vecinos ya se había reunido afuera, esperando escuchar el desenlace. La oficina olía a papel viejo y madera encerada. Christopher estaba sentado al lado de su madre, quien vestía un rebozo limpio y sostenía todavía su inseparable rosario. Su rostro frágil reflejaba serenidad. En cambio, Lucía caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, mordiéndose el labio y evitando la mirada de los presentes. Don Aurelio, un hombre de bigote blanco y lentes redondos, abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer con voz solemne. Yo, Ramiro Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro que todos mis bienes quedarán bajo custodia de mi esposa, Ana Márquez, hasta el día de su partida de este mundo, y después de ella pasarán únicamente a manos de mi hijo, Christopher Salazar. Ninguna otra persona tendrá derecho sobre ellos. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crujido de la silla de madera de don Aurelio cuando levantó la vista. Lucía palideció. Sus manos comenzaron a temblar y el aire pareció escapársele de los pulmones. «¡Eso no puede ser!», gritó, dando un paso al frente. «Debe haber un error. Ramiro me prometió que yo…» Pero el notario la interrumpió con firmeza. «Aquí está la firma del difunto, señora Delgado. No hay error. La voluntad de él es clara». Los murmullos se extendieron entre los vecinos presentes. Algunos se miraban entre sí con incredulidad. Otros movían la cabeza con un gesto de justicia cumplida. Christopher apretó la mano de su madre, sintiendo cómo las lágrimas le ardían en los ojos. Ana, con voz suave, dijo: «Dios siempre pone las cosas en su lugar, hijo. La verdad no necesita gritar. Siempre termina hablando sola». Lucía se dejó caer en una silla, derrotada. Sus ojos oscuros se llenaron de furia y lágrimas. Intentó replicar, pero las palabras no salían. El pueblo entero ya había visto su ambición desnuda, y ahora ni siquiera tenía el consuelo del dinero. En ese momento, un relincho poderoso resonó afuera. Los presentes se asomaron por las ventanas y vieron a Centella, el caballo marrón, erguido sobre sus patas traseras, como si celebrara aquella decisión. Algunos se persignaron, otros aplaudieron. Doña Rosa, con su voz ronca, exclamó: «Es la justicia de Dios, hasta el caballo lo sabe». Christopher abrazó a su madre con fuerza, mientras Ana cerraba los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. En el fondo, ambos entendieron que lo que había sucedido no era casualidad, era un giro inesperado, un acto divino que había restituido la dignidad de una mujer olvidada y humillada. Lucía, derrotada, no tenía más que recoger los pedazos de su ambición rota frente a todo San Miguel del Valle, mientras el pueblo entero entendía que el verdadero tesoro no era el dinero, sino el amor, la fe y el respeto que jamás se compran. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros de San Miguel del Valle, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El aire traía consigo el olor a leña quemada de las casas vecinas y el murmullo lejano de los gallos que anunciaban el fin del día. En la vieja casa de adobe, el ambiente ya no era de tensión ni de gritos. Era un silencio distinto, un silencio sagrado, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración para presenciar el cierre de una historia marcada por dolor, fe y justicia. Ana Márquez estaba recostada en la sala, sobre una cama improvisada que los vecinos ayudaron a preparar. Un par de mantas tejidas a mano la cubrían hasta el pecho. Su rostro, aunque arrugado y cansado, reflejaba una paz que hacía tiempo no mostraba. Christopher estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano con ternura.
Sus ojos color miel, los mismos de ella, brillaban ahora no de rabia ni de impotencia, sino de gratitud. «Mamá», susurró con voz quebrada, «todo esto me cambió para siempre. No me voy a apartar de ti nunca más». Ana sonrió débilmente y acarició la mano de su hijo. «Dios nunca nos abandona, hijo. Él siempre escucha los suspiros que hacemos en silencio, y me lo demostró hoy, devolviéndome a mi niño cuando más lo necesitaba». El pueblo entero había quedado marcado por lo ocurrido. Doña Rosa, don Evaristo y muchos otros vecinos habían permanecido cerca esos días, llevándole comida, agua y compañía a Ana. Algunos confesaban con vergüenza que sabían del maltrato, pero nunca se habían atrevido a hablar. Ahora, frente a lo que habían presenciado, entendieron que callar también era una forma de injusticia. Lucía, en cambio, se había quedado sola. Nadie la buscaba, nadie la defendía. Caminaba por las calles con la cabeza baja y las miradas de desprecio la perseguían en cada esquina. La ambición que la había cegado la dejó vacía, sin respeto y sin herencia. Una tarde, mientras Christopher acompañaba a su madre en el patio, se escuchó de nuevo un relincho fuerte. Centella apareció al otro lado de la barda, levantándose sobre sus patas traseras, con la crin negra ondeando bajo la luz del atardecer. Era como si el caballo hubiera decidido convertirse en guardián de aquella casa, un símbolo viviente de la justicia que se había cumplido. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Ese animal tiene más nobleza que muchos hombres. Dios lo usó para recordarnos que hasta la creación misma clama cuando ve la injusticia». Christopher sonrió, conmovido. «Tienes razón, mamá. Él fue testigo de todo y también parte del milagro». Los vecinos que estaban presentes asintieron y algunos se persignaron al escuchar el poderoso relincho. La escena parecía salida de un sueño. Una anciana restaurada en su dignidad, un hijo decidido a protegerla, un pueblo que había aprendido a no callar más, y un caballo que, sin palabras, había dicho todo lo que el corazón humano necesitaba escuchar. El sol terminó de caer, dejando tras de sí un resplandor que bañaba el patio en luz dorada. Christopher levantó la vista al cielo, con lágrimas corriendo por su rostro, y murmuró en voz alta: «El dinero se va, las casas se caen, las fiestas se olvidan, pero la fe, el respeto y el amor permanecen para siempre». Ana apretó la mano de su hijo, y sus ojos color miel brillaron una vez más con esa mezcla de ternura y fuerza que siempre la habían definido. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. El murmullo del viento, el polvo danzando en el aire y el galope suave de Centella golpeando la tierra quedaron grabados como la última lección de esa historia. Y así, bajo el cielo ardiente de San Miguel del Valle, todos comprendieron que la verdadera herencia no eran las tierras ni las cuentas de banco, sino la enseñanza eterna de nunca olvidar a quien nos dio la vida, de defender la verdad aunque duela, y de entender que hasta los animales pueden mostrar más humanidad que los propios hombres. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en esta historia que más que un relato es una lección de vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces dejamos de valorar a quienes más nos aman? ¿Será que a veces damos por sentado a nuestros padres, a nuestros abuelos, sin pensar que un día ya no estarán? ¿Qué harías tú si te dieras cuenta de que la vida te está dando una segunda oportunidad para demostrar respeto y gratitud? La historia de Ana y Christopher nos recuerda que la verdadera riqueza está en el amor, la fe y la integridad. Tal vez hoy sea el momento de reflexionar y cambiar algo en tu propia vida. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias llenas de fe, esperanza y transformación. Déjame en los comentarios lo que piensas. ¿Qué lección te llevas tú de esta historia? Tu opinión puede inspirar a alguien más a cambiar su vida. Nos vemos en el próximo video
Y recuerda, el respeto y el amor verdadero siempre dejan huella.